El nombre de esta enseñanza es Las respuestas del corazón del hombre al Evangelio. Texto bíblico, Marcos 4, del 1 al 20, pero vamos a partir leyendo del 1 al 9. Damos lectura en el nombre del Señor. Y se comenzó Jesús a enseñar de nuevo junto al mar, y se llegó a él una multitud tan grande que tuvo que subirse a una barca que estaba en el mar, y se sentó, y toda la multitud estaba a la orilla del mar. Les enseñaba muchas cosas en parábolas, y les decía en su enseñanza: escuchen, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar una parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en un pedregal donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó, por no tener profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol se quemó, y por no tener raíz se secó. Otra parte cayó entre los espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Y otras semillas cayeron en buena tierra, creciéndose y desarrollándose, dieron fruto, y produjeron unas a 30, a 70, y otras a 100 por uno. Y añadió: el que tiene oídos para oír, que oiga. Esta es la famosa parábola del sembrador, iglesia. Quienes oyeron esta parábola, ¿no? Había una multitud grande allí, se quedaron sin una explicación, que después vamos a estar viendo más adelante. Y fue tanta la gente, no sé si usted logra imaginar el cuadro, que el Señor tuvo que utilizar una barca, un pequeño barco, ¿no?, para hacerlo de plataforma. Dice el texto que se sentó y que todas las personas estaban en la playa oyendo, un hermoso cuadro. La multitud oyó, todos oyeron, pero nadie logró entender lo que el Señor estaba queriendo decir. Una escena familiar para los destinatarios, para quienes estaban recibiendo este evangelio. Ellos sabían lo que era sembrar, lo que era cosechar, lo que era la tierra. De hecho, se está mostrando cómo es la tierra en Palestina, de cierto modo. Entonces ellos conocían el cuadro, y a pesar de conocer el cuadro, no llegaron a entender el principio espiritual o la enseñanza que el Señor quería transmitir a través de esto. Este principio, como les dije antes, queda oculto a la multitud y va a ser revelado solo para los cercanos. De hecho, no solo la multitud no entendió, sino que dentro de la multitud los propios discípulos tampoco entendieron. Y eso se desprende en el versículo 10. Dice: cuando Jesús se quedó solo, sus seguidores junto con los 12, o sea, no solo los apóstoles, sino que los seguidores más cercanos, todo ese grupo le preguntaban sobre las parábolas, dice el texto. Y ahí el Señor responde: a ustedes les ha sido dado el misterio del reino de Dios. Les decía: pero los que están afuera reciben todo por parábolas, los que están afuera, la multitud restante. El significado en dicho contexto era para los discípulos, ¿sí? La multitud solo se iba a quedar con la historia de la parábola. Pero respecto de la multitud, añade más, en los versos 12 y 13 dice: para que viendo, vean pero no perciban, y oyendo, oigan pero no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. También les dijo: ¿no entienden esta parábola? ¿Cómo pues comprenderán todas las otras parábolas? En el verso 13, el Señor está diciendo que hay un principio, ¿no?, para poder interpretar, para poder entender, para poder aplicar las parábolas a nuestra vida. Si no entendían esta parábola, no iban a poder entender el resto. Y sucede así también, hermanos, con las parábolas que nosotros leemos. Dice Warren Wiersbe: esta parábola ayudó a los discípulos a comprender por qué Jesús no se impresionaba con las grandes multitudes que le seguían. Porque había grandes multitudes, pero nadie entendía, ¿se dan cuenta? Sabía que la mayoría de ellos jamás produciría el fruto de una vida cambiada, porque la palabra que les estaba enseñando era como semilla que caía en tierra mala, en tierra mala. Ahora el Señor pasa a explicar la parábola. Los misterios del reino, iglesia, serían expuestos, explicados por el propio Señor Jesucristo a un grupo reducido de discípulos, de apóstoles. Y en extensión, esta explicación también es para nosotros hoy. Contamos con esta revelación escrita para poder entender también qué era lo que el Señor quiso enseñar. Dice el verso 14:
el sembrador salió a sembrar. ¿Quién es el gran sembrador? Nuestro Señor Jesucristo. Él se dedicó de manera incansable a anunciar las buenas nuevas del reino. En una oportunidad era tanto que llegó a su familia a preguntarle si estaba comiendo. No sé si se acuerda de ese pasaje. Una vez que el Señor completa su misión, le siguen los apóstoles y luego la iglesia. Por lo tanto, como nuestro Salvador es un sembrador por excelencia, también nosotros somos llamados a ser sembradores de la palabra, del Evangelio. Se siembra la palabra, hermanos. No sembramos nuestros puntos de vista, no sembramos nuestras preferencias personales, ni tampoco nuestros testimonios, no sembramos nuestras denominaciones o nuestras confesiones. Sembramos la palabra del Señor. Mis vivencias, mis testimonios de fe pueden tener cierto valor didáctico, de enseñanza, pero no transformador. Las experiencias personales no transforman. Solo la palabra de Dios es la que transforma el corazón del hombre. La palabra es la semilla y nada que nosotros los hombres podamos generar va a competir con la palabra del Señor. Santiago 1:18 dice: en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. Por la palabra de verdad es que nosotros experimentamos el nuevo nacimiento, para que fuéramos primicias de sus criaturas. El poder de la palabra en la parábola no está en cuestionamiento. La parábola, la semilla es una, la palabra es una, el Evangelio es uno. Lo que hace la diferencia son los terrenos en la tierra. Las personas son las que hacen la diferencia. Y cómo esas personas responden en sus corazones a la plantación de la semilla. Como hemos visto y hemos leído el encabezado de esta parábola, existen 4 tipos de tierra, podríamos decir 4 tipos de corazón, y cómo estos responden a la palabra del Señor, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La pregunta que debiésemos hacernos cada uno de nosotros, hermanos, porque a veces tomamos estas parábolas y las pensamos o las recibimos como palabras para evangelizar, pero también es un llamado para nosotros, para examinar nuestro propio corazón y preguntarnos: ¿qué tipo de tierra soy yo? ¿Cómo está mi corazón hoy en disposición a la palabra del Señor? Porque, ¿sabe? Esto es importante. De esto depende el destino eterno de nuestras almas. Y también de esto depende nuestro crecimiento y nuestra fortaleza en el camino de la fe. Antes de continuar, les invito a que oremos. Padre Celestial, le hemos dado lectura, hemos introducido esta enseñanza. Te pido que tú nos guíes a través de ella y que pueda ser útil y aplicable para cada uno de los hermanos, hermanas que están en este lugar. Así también aquellos que están siguiendo la transmisión o la predicación por internet. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. La primera respuesta, en el verso 15, es la respuesta del corazón duro. Dice: estos que están junto al camino donde se siembra la palabra son aquellos que en cuanto la oyen, al instante viene Satanás y se lleva la palabra que se ha sembrado en ellos. El Evangelio de Mateo, en el mismo relato bíblico, agrega la palabra "y no la entiende". Dice Mateo 13:19: y a todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene, arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. ¿Qué pasaba? La tierra estaba compactada, ¿sí? La semilla no penetraba. Entonces venían las aves del cielo y se comían la semilla de la palabra. Y estas aves no van a representar la influencia de Satanás en las mentes de los hombres. Estos están expuestos a la información, pero no aceptan la verdad de la palabra de Dios. Y sabemos nosotros, iglesia, que Satanás es el padre de mentira. En Juan 8:44, el Señor Jesucristo dijo: ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad
porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y padre de mentira. Segundo a los Corintios, capítulo 4, versos 3 al 4, dice: y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo, otra vez, Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Y Satanás, iglesia, tiene diversos métodos para llevar a cabo este cometido. Como decíamos antes, este es un terreno poco profundo, comprimido, seco, junto al camino. Es el cuadro del corazón que es impermeable a la verdad bíblica. La incredulidad y el amor al pecado han cubierto el corazón como una roca densa y dura, donde la verdad no puede penetrar y mucho menos echar raíces, dice John MacArthur. Y esta es la realidad, este es el cuadro de todos aquellos que niegan la verdad del Evangelio, que rechazan la verdad del Evangelio. Una historia que nos puede servir de ejemplo la encontramos en Hechos, capítulo 24, versos 24 al 26. ¿Ha notado que la mayoría de las personas les gusta escuchar hablar de Dios? Casi es raro que alguien, no, yo no quiero escuchar nada de Dios. A la mayoría, aunque sean agnósticos, ateos, igual les gusta escuchar de Dios. Bueno, creo que esto se asemeja bastante a ese cuadro que nosotros vemos hoy con bastante frecuencia. Dice: pero pocos días más tarde llegó Félix con Drusila, su mujer, que era judía, y mandó a traer a Pablo y lo oyó hablar acerca de la fe en Cristo Jesús. Pablo le predicó a este hombre. Al disertar Pablo sobre la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, Félix, atemorizado, dijo: vete por ahora, pero cuando tenga tiempo te mandaré a llamar. ¿Se da cuenta? Un corazón compacto que la palabra no penetra. Al mismo tiempo, tenía esperanza de que Pablo le diera dinero. Por eso acostumbraba a llamarlo con frecuencia y conversar con él. Motivaciones absolutamente ajenas al propósito de la palabra, de la predicación de la palabra en el corazón del hombre. Los de junto al camino, amados hermanos, se aferran a la mentira. Pueden escuchar el mejor sermón, pueden tener al mejor maestro disertando la mejor enseñanza, el mejor expositor. Pueden escuchar a Pablo mismo, como veíamos recién, y mientras lo hacen, la mentira de Satanás está en su mente, argumentando en contra de la verdad. Creen en las mentiras de Satanás, y no hay manera de creer en las mentiras de Satanás y al mismo tiempo creer en la verdad de Dios. Ambas verdades, ambas realidades son mutuamente excluyentes. No se puede creer en la mentira de Satanás y creer en la verdad de Dios. Es uno o lo otro. ¿Cuáles son las mentiras de Satanás en la mente de la cultura actual de los hombres? Hay filosofías, hermanos, que son anti-Dios. Está hoy día muy de moda también el asunto del agnosticismo, que es creer que existe una fuerza o algo que creó todo, pero que es una fuerza impersonal, que no llega a relacionarse con nosotros. Y como no se puede explicar qué es, como no hay evidencias empíricas o científicas, según ellos, para comprobar la existencia de eso, solo creen que hay algo, pero no saben definirlo, no dicen que es Dios, y mucho menos creen que ese Dios puede tener una relación personal con ellos. El ateísmo dice simplemente que no hay Dios. Esa es la diferencia entre un agnóstico y un ateo a grandes rasgos. La relatividad se ha apoderado de las mentes de nuestra generación. Algunos argumentan que es suficiente con ser buena persona. Si tú eres buena persona, entonces está bien. No importa la religión que profeses, no importa lo que creas. También dicen que no hay verdad absoluta. Pero en el trasfondo de todo aquello, de todo ese pensamiento, de esa línea de argumentación, está Satanás mismo controlando de manera hábil la mente de las personas. Cuando las personas tienen esta postura, no llega a haber ningún efecto de la palabra. Tal como hemos leído en la parábola, el rechazo es instantáneo. Es como un shock anafiláctico frente a la verdad de la palabra de Dios. ¿Sí? Una reacción inmunológica que rechaza la verdad como algo extraño y cierra toda puerta de acceso para que la verdad pueda penetrar. Y la verdad es que no hay manera que un cristiano sea este tipo de tierra, porque la verdad
no penetra en el corazón. Pero sí, iglesia, las mentiras de Satanás siguen tentándonos de muchas maneras a nosotros. Y es por eso que nosotros debemos permanecer en la verdad, profundizar en la verdad y no ser tierra impermeable, como es el caso, sino todo lo contrario, tierra abonada, tierra que esté abonada, tierra que esté receptora para la verdad de Dios. Y eso es nuestra responsabilidad. Si hay creyentes que juegan o que creen o que piensan que pueden convivir con ciertos aspectos de la verdad del Evangelio y a la vez con ciertos aspectos de la corriente de este mundo, es porque no han profundizado en la verdad de Dios. Es la verdad de Dios la que pone en evidencia clara toda mentira de Satanás. Y ahí tenemos un alcance para nosotros como cristianos de este tiempo. Con todo, y a pesar de eso, el sembrador debe hacer su trabajo, ¿sí? De lanzar la semilla. Porque alguien puede decir, bueno, yo tengo un vecino que yo creo que él es de esta tierra, entonces yo no voy a perder tiempo lanzando la semilla. Y no te equivoques, hermano. Esa no es tu tarea. Tu tarea no es diagnosticar quién es tierra fértil, quién es tierra junto a los espinos, junto a las piedras, no. Nuestra tarea como iglesia, como discípulos de Cristo, es lanzar la semilla de manera incansable. Mientras estemos acá en el escenario de esta tierra, lanzar la semilla y una y otra vez, y es Dios quien va a hacer la obra en el corazón de las personas. El segundo escenario, la respuesta del corazón superficial, versos 16 y 18. Y de igual manera, estos en que se sembró la semilla en pedregales son los que al oír la palabra enseguida la reciben con gozo, pero no tienen raíz profunda en sí mismos, sino que son solo temporales. Entonces, cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Esto era una delgada capa de tierra sobre podríamos decir, sobre un estrato, sobre una cama de rocas. Eso ilustra a la persona de un corazón poco profundo, que responde de inmediato, pero de manera superficial, dice John MacArthur. La semilla en los pedregales es una semilla que brota rápido, pero que no resiste el efecto de la aflicción, porque la palabra no tiene profundidad. Hay mucha emoción, se recibe con gozo, dice el texto, pero cuando es probado, se da cuenta que no tiene convicciones que lo sostengan. Y no tiene convicciones y no tiene fortaleza porque no está enraizado, no está profundizado en la palabra del Señor. No solo debe caer algo de semilla y manifestar un brote rápido, de corto aliento, sino que la semilla, iglesia, la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo, debe tener en nosotros profundidad. Sin profundidad no hay arraigo, no hay firmeza, no hay estabilidad, no hay permanencia. Puede haber gozo, expresión, pero eso no es evidencia de genuina conversión. Y eso lo pone a prueba la prueba de fe que hablábamos la semana pasada. Un corazón como el que estamos viendo ahora, de corazón superficial, no soporta la prueba de fe, abandona el camino. Solo manifestó un gozo momentáneo, pero no estaba arraigado, no había frutos permanentes. Hay una recepción con gozo, puede asentir el mensaje, aceptarlo, puede incluso, hermanos, llegar a involucrarse en el servicio, puede cantar, predicar, puede servir en las distintas áreas, pero cuando la situación se pone difícil, se pone de manifiesto que el efecto era superficial, que su corazón era superficial en cuanto a la palabra del Señor. Hay dos eventos que manifiestan la falta de profundidad según esta parábola: la aflicción o la persecución por causa de la palabra. Cuando viene la aflicción, cuando viene la persecución, se extingue ese gozo momentáneo, desaparece. Dice, acto seguido, se apartan de ella. Nosotros tenemos la bendición de tener varios años como iglesia local. Si no estoy mal, son 24 años desde que se inició. Y la verdad es que muchas personas, cientos de personas, han estado con nosotros, incluso algunos se han involucrado en distintas áreas del servicio. Y sin embargo, cuando vino la aflicción, ¿no?, que se puede manifestar de distintas formas, problemas económicos, decepciones por las personas, por el liderazgo, etcétera, enfermedades, duelos,
distintos tipos de aflicciones. Esas personas han abandonado la palabra, en consecuencia se han apartado del Señor. Dice un comentarista, la salvación no es una póliza de seguro contra incendios, ni un boleto para ir al cielo, sino la imagen de Dios restaurada en cada persona, que nos permite tener comunión diaria e íntima con Dios. Una germinación gozosa no sustituye una relación fructífera. La aflicción nos va a poner a prueba, hermano. Si de verdad somos un corazón de tierra fértil o un corazón superficial como el que estamos viendo ahora. La persecución por la causa de la palabra, en el contexto de los apóstoles, era persecución literal, ¿no? Se dice que todos los apóstoles, a excepción de Juan, murieron martirizados por causa de su fe. Y así muchos cristianos también en los primeros 300 años, e incluso hasta el día de hoy. Gente que muere por la fe en el Señor, pero no suele ser el caso nuestro, de este lado, de esta latitud, ¿no? La persecución por la palabra en nuestro contexto se manifiesta cuando quieren avergonzarnos por causa de nuestra fe, tal vez al compartir la fe a compañeros de trabajo, de la universidad, a nuestra familia. Esa típica pregunta que suelen hacer, así que tú eres cristiano. ¿Qué respondemos, hermano, frente a esa pregunta? Sí, pero no soy fanático. Algunos responden así. Sí, en realidad me lleva mi mamá, los que son más jóvenes, voy porque lleva a mis padres, una tradición. Tenemos muchas veces temor a ese juicio que pueden hacer las personas que no creen respecto de nuestra fe. Pero no tenga temor, hermano. No tenga temor de decir que usted es creyente, de decir que usted es cristiano. Es lejos lo mejor que nos ha podido pasar, que el Señor haya tenido misericordia de nosotros. Pedro nos ilustra bien en cierta etapa de su vida, ¿no? El corazón superficial. Mateo 26:35 dice, Pedro le dijo, aunque tenga que morir junto a ti, jamás te negaré. Todos los discípulos dijeron lo mismo. Ahí está el gozo, el ímpetu. Pero acá está la realidad de las cosas. En el Mateo 26, 73, 75, un poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro, seguro que tú también eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Y entonces él comenzó a maldecir y jurar, yo no conozco al hombre. Y al instante un gallo cantó. Ahí está la algarabía, el gozo. No, yo voy a ir contigo hasta la muerte. Pero cuando viene la prueba de fe, el propio Pedro se retrae. El propio Pedro se retrae. La palabra del Señor aún no había penetrado en la profundidad necesaria. De hecho, sabemos que luego viene el Espíritu de Dios a hacer morada en Pedro y eso sí viene a hacer la diferencia total, ¿no? Pedro se acordó, verso 75, de lo que Jesús había dicho, antes que el gallo cante me negarás 3 veces, y saliendo afuera lloró amargamente. El resto de la historia la conocemos. Pedro fue un apóstol, columna de la iglesia primitiva, y sin embargo esta parte de su historia nos ilustra bien el punto de la parábola. En un punto lleno de valentía, emocionado, pero cuando sufre peligro, fue capaz de negar al Señor 3 veces. La pregunta para nosotros hoy, iglesia, es cómo nos afecta la aflicción, la persecución. ¿Diluye nuestro compromiso con la palabra o permanecemos firmes? Lo que se debiese esperar es que permanezcamos firmes. El duelo por la pérdida de un familiar, una mala racha económica, un señalamiento por ser cristiano por parte de otras personas, no debiese sacudir nuestros cimientos. La tierra en pedregales se aparta por falta de profundidad. No hay disposición a la adversidad. ¿Quiere permanecer firme? Permita que la palabra de Dios profundice en su vida y no desestime ninguna oportunidad para fortalecer su fe en el Señor. Todas y cada una de ellas son importantes. Cuando la palabra está profundizándose constantemente en nuestras vidas, no hay aflicción, no hay persecución capaz de apartarte del Señor. Porque si nos aparta de manera final, va a poner en evidencia que nuestro corazón era un corazón superficial, como el que ilustra esta
parábola. Esta es una advertencia gráfica también para la falsa conversión, pero además nos sirve de advertencia para nosotros que hoy estamos caminando en la fe. Tenemos que profundizar en la palabra del Señor, hermanos. Tenemos que hacer uso de las oportunidades que, como iglesia local, también se han dispuesto para ello. El tercer tipo de tierra o de corazón, la respuesta del corazón ocupado. La respuesta del corazón ocupado, verso 18. Otros son aquellos en los que se sembró la semilla entre espinos. Estos son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo, el engaño de las riquezas, los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril. Esta vez el terreno está bien arado y es bastante profundo, pero hay todo tipo de impurezas en él. Las malezas originales de ese suelo han germinado bajo la superficie. Ellas siempre van a crecer más fuertes y más rápido que la buena semilla. La palabra de Dios es extraña a un corazón así. Las malas hierbas y los espinos poseen este terreno. Los espinos representan las preocupaciones, dice el texto, los engaños de las riquezas. Imaginemos, hermanos, si esto era así en los tiempos bíblicos, en una sociedad mucho más básica, mucho más elemental. ¿Cuánto más hoy día? ¿Cuánto más no cobran relevancia las preocupaciones del mundo y los engaños de las riquezas? La publicidad y el mundo nos venden constantemente ciertos estándares de qué es lo que tú necesitas para ser feliz, de qué es lo que tú tienes que lograr para alcanzar la plenitud, cómo luce una buena vida exitosa. Eso es lo que nos vende la publicidad, la televisión una y otra vez, los engaños de las riquezas. Y estos engaños tienen el potencial de ahogar la palabra del Señor. Como yo le coloqué, esta es la respuesta de un corazón ocupado. Hay otras semillas que están habitando en ese terreno y no hay espacio para la semilla de la palabra del Señor, del Evangelio. Respecto de cierto discípulo que había trabajado en el reino de Dios, estuvo involucrado en los negocios del reino. Pablo escribió, 2 Timoteo 4:10, Demas me ha abandonado habiendo amado este mundo. Demas sirvió al Señor, hermanos. Demas estuvo involucrado, pero al final terminó dando cuenta de que su conversión no era tal. ¿Por qué? Porque terminó amando a este mundo. Cuando dice ahí amando es algo férreo, algo firme, una decisión firme. Terminó amando al mundo. No vaya a ser que nos pase algo así. No vaya a ser que habiendo comenzado bien la carrera de la fe, terminemos mal. El propio Señor Jesucristo fue claro en Mateo 6:24. Nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o apreciará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Y el apóstol Pablo también dice en 1 Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males, no de algunos males, sino de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Recordamos también el testimonio del joven rico, quien se acercó al Señor buscando ansiosamente la vida eterna y exhibiendo su rendimiento, ¿no? Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Él decía que había guardado toda la ley, pero era un hombre materialista. Y el Señor, sabiamente, frente al desafío que Él le propone, ¿no?, de ir a vender sus posesiones y dárselas a los pobres y venir en pos de Él, dice la Escritura que este joven se fue triste, porque tenía muchas posesiones. El tercer tipo de suelo se refiere a quienes oyen la palabra, pero por los problemas externos, o más bien por esto que estamos viendo acá, ¿no?, de las riquezas de la vida, el engaño de las riquezas, no son capaces de crecer, no son capaces de aceptar. Su tierra está ocupada. Yo me acordaba de un experimento, no sé si hoy día lo hacen los niños en la básica. Nosotros colocábamos en un frasco o en un vaso un algodón con unos porotos. Entonces ahí teníamos que ir viendo la germinación.
El año pasado lo hicimos con nuestros hijos. Y bueno, llega un momento, ¿no?, que crece, pero usted no espera cosechar porotos de ahí, ¿cierto? Nadie va a esperar cosechar porotos de un poroto en algodón. Bueno, eso es más o menos lo que sucede también con nosotros. No hay condiciones ideales en el caminar cristiano. Vamos a ser sometidos a fuego, a prueba, como decíamos la semana anterior. Y eso es en la tierra, hermanos. Eso es en la tierra de nuestro corazón. Pero esta germinación es superficial. Los escenarios que aquí son descritos son superficiales. Son como esa figura de una germinación de un poroto en algodón. Eso no es verdad. Eso solo sirve para observar, pero eso no va a producir fruto. Dice respecto de este terreno: este oyente tiene demasiadas clases de semilla creciendo en su terreno. Y esa es una buena pregunta también para nosotros. ¿Cuál es la semilla que está prevaleciendo en nuestro corazón? ¿Le damos preponderancia e importancia a la semilla de la palabra de Dios? Están las preocupaciones mundanas, deseos de las riquezas, codicias, y la buena semilla de la palabra no tiene espacio donde crecer. Cuando el terreno está ocupado por otras semillas propias de este mundo, por malezas de este mundo, entonces la palabra del Señor, iglesia, no puede crecer en nuestros corazones. Para cambiar la imagen, dice este autor, esta persona quiere andar en el camino ancho y en la senda estrecha al mismo tiempo. Quiere andar en el camino ancho y en la senda estrecha, y eso no se puede porque, como leíamos antes, no podemos servir a dos señores. No podemos servir al Señor y a las riquezas, eso no existe. Entendemos también que este cuadro refleja el corazón inconverso, pero es una advertencia para nosotros que estamos en el camino también, hermano. Que a veces, casi de manera inaparente y sin darnos cuenta, comenzamos a perseguir lo que persigue el corazón incrédulo. Comenzamos a afanarnos en este mundo, comenzamos a invertirnos en este mundo, comenzamos a querer más de lo que este mundo tiene para ofrecernos. Y cuando tú vas caminando en esa vereda, empiezas a restarle al Señor en tiempo, en energía, en todo lo que es necesario para caminar firmes en la fe. Enfrentamos las preocupaciones del mundo, pero el engaño de las riquezas también es una tentación constante. Lo que no puede pasar es que esto se nos haga una norma y que termine por ahogar la palabra. Porque si eso llega a pasar, finalmente va a poner en evidencia que no teníamos la verdad de la palabra morando en nosotros. Uno sirve, amados hermanos, iglesia, a quien más ama. Tú sirves a quien más amas. Y una manera didáctica de ver eso es cómo distribuyes tu tiempo. ¿Cómo está tu agenda? Podemos decir que amamos al Señor, pero ¿cómo está distribuido mi tiempo? En mis actos, en lo que yo hago. ¿Doy cuenta de que amo al Señor? Estas tres variedades de terreno infértil son una representación real del corazón incrédulo. Y también son a la vez tentaciones con las cuales los cristianos vamos a lidiar durante el camino. Sobre todo en las dos últimas situaciones. Finalmente, la respuesta del corazón fructífero. Versículo 20. Y otros son aquellos en que se sembró la semilla en buena tierra, los cuales oyen la palabra, la aceptan y dan fruto, unos a 30, otros a 70 y otros a 100 por uno. En la buena tierra Satanás no puede hacer su negocio. En la buena tierra la adversidad viene como un horno que purifica y santifica, y los desafíos cotidianos de esta vida se enfrentan con trabajo y confianza en Dios, sin caer en la cárcel de los afanes pasajeros, dice un autor. Esta tierra, hermanos, es la tierra de la conversión genuina, es la tierra de quienes han nacido de nuevo. Esta debe ser nuestra tierra, iglesia. Esta debe ser la disposición de nuestro corazón. No importa la cantidad de fruto, pero siempre habrá fruto. El cristiano debe dar fruto y eso no es opcional. Alguien podría preguntarse aquí, o alguien a lo mejor que ve esta predicación, ¿cómo yo soy cómo me transformo en este tipo de tierra? Bueno, lo primero que debemos hacer es venir en arrepentimiento y fe a las plantas del Señor.
reconocer que somos pecadores, reconocer que estamos lejos de Dios, que necesitamos que la obra de Cristo se adjudique a nuestro favor. Para eso es necesario que nos arrepintamos por completo de nuestros pecados, que confesemos a Cristo como el Señor de nuestras vidas y que busquemos de manera responsable e intencional ser discípulos del Señor día a día. ¿Se acuerda ese pasaje que el Señor dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz, de repente tómela? No, cada día hay que tomar la cruz del Señor, tomar nuestra cruz, perdón, y venir como verdaderos discípulos del Señor. Cuando eso pasa, entonces podemos contarnos como buena tierra, como tierra fértil. Dice el texto, al igual que los otros, no sé si lo notó, los 4 tipos de corazones oyeron la palabra, ¿sí? Incluso el primero que dice que la semilla murió al instante por la presencia de Satanás, pero todos oyeron. Pero acá hay algo más, ¿no? Dice, aceptan. Y cuando el texto dice aceptan, quiere decir que se someten a ella. No es una aceptación débil o etérea, sino que es la convicción firme. Cuando tú aceptas la verdad, te sometes a la verdad. Santiago 1:22 dice, sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Los oidores, los 3 escenarios anteriores, se engañan a sí mismos. Recordemos que todos los mencionados anteriormente habían oído, pero oír no es suficiente. No llegaron a ser hacedores, como dice Santiago. ¿Soy yo un hacedor o un teórico de la palabra de Dios? ¿Eres tú un hacedor o un teórico de la palabra del Señor? Aceptar implica creer en la obra de Cristo y convertirse en su discípulo. Convertirse en su discípulo es seguir sus pisadas y el ejemplo que Él nos ha dejado. Este texto, recuerdo que el pastor Sugel lo describía como uno de los textos más terribles de la Escritura, más difíciles. Mateo 7, 21, 23. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, y esa expresión Señor, Señor, está evocando intimidad. Cuando en el texto, digamos, se dice Señor, Señor, no es simplemente repetición, sino Señor, Señor es intimidad. Tú tienes intimidad con quien te estás refiriendo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esta es la vereda de los discípulos de Cristo, caminar en la voluntad del Padre que está en los cielos. Ya renunciamos a nuestra propia voluntad para andar en la voluntad de Dios. En eso estamos, iglesia. En eso estamos. Y vas a estar todos los días de tu vida en ese ejercicio, renunciando a tu voluntad, a tus sueños, a tus planes, para someterte a la voluntad de Dios, del Padre Celestial. No importa cuánto adoremos, levantemos nuestras manos, no importa que digamos Señor, Señor. Si no estamos haciendo la voluntad del Señor, lo más probable es que seamos alguno de los 3 terrenos que veíamos antes. Porque mira el verso 22, porque muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Esta gente estaba en la iglesia. Iban a todas las reuniones, iban a todas las oraciones, iban a todo donde se les convocara estaban. Pero no estaban en la voluntad del Padre. Y este es el argumento de estas personas. Mira cómo argumentan. No profetizamos en tu nombre. Y en tu nombre echamos fuera demonios, mira. Y en tu nombre hicimos muchos milagros, puras cosas grandiosas. ¿Se dan cuenta? Profetizar, echar fuera demonios, hacer milagros. Estas personas dicen, nosotros hicimos eso. Y aquí está la respuesta terrible, ¿no? Pero verdadera, veraz de parte del Señor. Terrible para quienes van a escuchar esto. Y yo espero que nosotros no estemos, que cuando el Señor nos llame a cuenta no estemos escuchando estas palabras. Yo no quiero escuchar estas palabras. Entonces les declararé, jamás los conocí. Jamás los conocí.
apártense de mí los que practican la iniquidad. Lo que sigue, hermanos, recuerde que la buena tierra oye, acepta. Y cuando oye y acepta, es capaz de dar fruto. No un fruto débil, como ese poroto que crece en el algodón, da fruto. El verdadero cristiano siempre da fruto. ¿Y qué tipo de fruto? Fruto espiritual. Hablamos del carácter de Jesucristo, impreso en nuestras vidas, como dice Gálatas capítulo 5, versos 22 al 25, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Ese es el fruto, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Crecer en ello, hermanos. Son frutos objetivos, son frutos visibles. Las realidades anteriores, ¿no? Parece haber una manifestación rápida y evidente en respuesta a la palabra. Tal vez muchos certificaríamos como reales la experiencia de alguno de los terrenos anteriores, no si él es un cristiano converso, pero nuestros juicios muchas veces fallan al respecto. En cambio aquí, en la tierra fértil, el proceso es un proceso más largo, porque se debe oír, se debe aceptar, y después de oír y aceptar viene el fruto. Y sabe, hermanos, vamos a pasar toda nuestra vida cristiana, todo nuestro peregrinaje cristiano, en el proceso de oír la verdad de Dios, de aceptarla y de dar fruto. Nos va a tomar toda la vida. Así que tómenselo con tranquilidad. Nos va a tomar toda la vida. Lo que tenemos que hacer nosotros es asumir la responsabilidad de oír y de aceptar, de transformarnos en discípulos del Señor. Y el fruto vendrá como resultado de eso. Juan 15:5 dice: yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Lo que tenemos que hacer, iglesia, es permanecer en Cristo, en su enseñanza. Y el resultado será que daremos mucho fruto. ¿Todos los cristianos damos la misma cantidad de fruto? No. De hecho, la propia parábola lo afirma. Dice: a unos a 30, otros a 60 y otros a 100 por uno. Dice John MacArthur: cualquier cantidad de más de 10 veces sería un inmenso retorno de la inversión del agricultor. El fruto espiritual debe ser abundante y obvio, no tan escaso que sea difícil de encontrar. No todos los discípulos de Cristo eran apóstoles, ¿cierto? Pero es claro que aún entre los apóstoles, no todos produjeron el mismo fruto. Hay apóstoles de los cuales ni siquiera se vuelve a nombrar si hizo algo o no en la iglesia primitiva. Probablemente sí hicieron cosas, pero no quedaron en el registro. Debemos, hermanos, mostrar con nuestras vidas que la palabra de Dios es viva y eficaz, que nos ha cambiado y que nos sigue cambiando. Y lo seguirá haciendo hasta nuestro último respiro. Aquí solo mencionar esta historia que ilustra, porque es un poco largo el pasaje, pero es la liberación del Gadareno en Marcos 5, 1 al 20. Dice, por ejemplo, el verso 3, que tenía la morada en sepulcros, que nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, más las cadenas habían sido hechas pedazos por él, desmenuzados los grillos, y nadie lo podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Esta persona estaba literalmente endemoniada. Pero llegó la verdad, llegó el Evangelio, llegó Cristo a su vida. Y por ejemplo, ya en el verso 15 dice que la transformación fue tal
que él estaba sentado, vestido y en su juicio cabal. Y se hizo una gran noticia de la transformación de este hombre. Quiero poner nuestra atención en el verso 19 en adelante. Este hombre quería servir a Cristo. Pero mire lo que le dijo el Señor. Quería servir y quería ir con el Señor. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaron. Aquí está el ejemplo de la buena tierra. No sabemos ni siquiera el nombre de este endemoniado, pero fue evidente el poder liberador de Dios en él, lo que fue y lo que terminó siendo. Ese es la evidencia del poder transformador de la palabra del Señor. Pasó de ser un endemoniado a un evangelista obediente al Señor en Decápolis. Nuestro corazón es un corazón de buena tierra, iglesia, de 30, de 60 o de 100. La pregunta es: ¿cómo se está manifestando? ¿Cómo se está haciendo evidente? Es un carácter que se está transformando a la imagen de Cristo. En lo práctico, personas fieles en su matrimonio, personas que cuidan su familia, personas que son buenos trabajadores, personas que dan buen testimonio, personas que en todo su quehacer se comportan de manera distinta, porque son hijos del Señor. Toda nuestra vida debe manifestar la semilla del Evangelio, esa semilla que nos alcanzó un día. Y también tenemos la responsabilidad, iglesia, de esparcir la semilla sin discriminar nosotros el terreno. No somos especialistas en terreno, somos personas con semilla en nuestras manos que debemos esparcirla. A través de esta parábola hemos examinado la realidad del corazón del hombre. Eso es la realidad del corazón del hombre. No para señalar a otros, sino para examinarnos a nosotros mismos. Un terreno dominado por Satanás y sus mentiras no da espacio a la verdad del Evangelio. Un terreno cargado por piedras oye la palabra, parece que algo bueno pasó, sin embargo la aflicción pone en evidencia la superficialidad de la experiencia. El terreno 3, el de los espinos, grafica la mundanalidad. Es que no se puede servir a dos señores simplemente. Dice Warren Wiersbe: cada uno de estos 3 terrenos sin fruto está influenciado por un enemigo diferente. El corazón endurecido, el diablo que arrebata la semilla, el corazón superficial, el corazón que la carne falsifica los sentimientos religiosos, el corazón aturdido, las cosas del mundo sofocan el crecimiento e impiden la producción de fruto. Estos son los 3 grandes enemigos del creyente: el mundo, la carne y el diablo. Y finalmente la tierra buena. Recuerde, la tierra buena oye, acepta y da fruto. Y es donde nosotros debemos estar representados. Es un llamado, iglesia, a la perseverancia. Otra vez Warren Wiersbe dice: los otros 3 terrenos no producen fruto. Por eso concluimos que pertenecen a las personas que no han nacido de nuevo. No todos los verdaderos creyentes producen por igual, pero de toda vida cristiana genuina habrá alguna evidencia de fruto espiritual. Y es eso lo que debemos nosotros manifestar, amados hermanos. Evidencia de fruto espiritual constante. Como dice Juan, aún mucho fruto, mucho fruto. Cuanto más nos arraiguemos a la verdad del Señor, cuanto más profundice la verdad del Señor, nuestra vida será transformada de gloria en gloria a la imagen del Hijo. Iremos madurando y creciendo. Las costumbres del viejo hombre irán cediendo y las del hombre renovado irán creciendo. Y es esa la vida que somos llamados a vivir, hermanos. Que el Señor nos ayude. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias esta tarde por permitirnos una vez más enfrentarnos a este precioso texto para mirarnos en el espejo de tu palabra, Señor. Nuestro anhelo es que seamos buena tierra,
que estemos constantemente creciendo y madurando en la fe. Aún si hay aquí en este lugar, Señor, una persona que quizás a través de este mismo mensaje se ha dado cuenta que no es precisamente esta tierra fértil, que pueda venir, Señor, delante de las plantas de Cristo, Señor, y confesar su pecado y arrepentirse, Señor, genuinamente, para caminar en la fe. Te damos muchas gracias, Señor, y te pedimos que sigas obrando pacientemente en nosotros. Estamos muchas veces sujetos, Señor, a distintas presiones. Nuestro propio corazón es engañoso. Las situaciones a veces son difíciles. Y hay una presión en contra, Señor, podríamos decir. Hay vientos en contra de ser personas fructíferas, de ser personas más como Cristo. Pero que sepamos identificarlos, Señor. Que sepamos profundizar en tu palabra y que ella, Señor, traiga fruto constante y permanente en nosotros. Te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén.